Muy buenos días. Comenzamos en este nuevo domingo desde un sitio pues un tanto especial, no es el sitio más habitual, pero comenzamos como siempre ofreciendo nuestras labores y acciones y obras al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento de posesión tuya. Amén. Muy bien, pues Santa María, Reina de los Ángeles, intercede por nosotros. Comenzamos, como decía, este domingo con el texto de San Marcos, que es continuación de lo que vamos leyendo a lo largo de todos estos domingos. Dice así: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Muy bien, pues duras las palabras de San Pedro, pero también duras las palabras de Jesús ante esa recriminación que le hace, ¿no? Ante ese reconocimiento, Y bueno, pues la pregunta queda latente ahí, queda en el aire, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Los tiempos que vivimos, pues evidentemente no son fáciles. Y si para los cristianos Jesús no es la clave, el fundamento y la fuente de todo lo que hacemos, por nuestra respuesta seguirá perdiendo credibilidad. Si recordáis, el domingo pasado veíamos a Jesús recorriendo Galilea y haciendo el bien. Hoy, pues lo encontramos predicando la buena noticia cerca de Cesarea de Filipo, en la zona costera. Pues tal como estamos nosotros también aquí hoy cerca de la costa, ¿no? Preguntando a los discípulos y a Pedro sobre lo que la gente piensa, lo que la gente dice de él, ¿no? Esa misma pregunta que Jesús hizo a los discípulos, y seguramente ellos se hicieron a menudo, es la misma que hoy se nos hace a nosotros y que seguramente también nosotros nos hacemos a menudo. Podríamos responder con las palabras de Isaías, diciendo que el Señor me abrió el oído, o respaldar nuestra fe con las palabras, como nos dice con las palabras de Santiago en la segunda lectura, basándonos en las obras que podamos hacer, ¿no? Pero la pregunta, ¿quién decís que soy yo?, sigue ahí, ¿no? Y esta está para que no solo hablemos de la identidad del Hijo de Dios, sino para que, la pregunta se nos hace, no solo para hablar de la identidad del Hijo de Dios, sino para que nos preguntemos cuál es nuestra relación con Él. Pedro responde correctamente: tú eres el Mesías, o sea, el enviado del Padre. Dios nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, pero lo hemos sabido acoger ese gran regalo, o cuidarle como Él se merece. Como digo, es un regalo que nos da el Señor y que no sé si llega a ser el centro de nuestra vida como debería de serlo. Parece que lo tenemos claro, a veces parece que lo tenemos claro como Pedro, ¿no?, y los discípulos. Sin embargo, nuestra fe a veces flaquea. Nuestra fe flaquea y nuestras obras no se corresponden con aquello que pensamos o decimos que es el Señor para nosotros, ¿no? Es decir,
eh, Jesús, como nos relata en el Evangelio de San Marcos, eh, tiene que instruir a sus discípulos y nos tiene que instruir también a nosotros en ese entendimiento y en ese comprender quién verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no? Y lo tiene que hacer porque el conocimiento del Hijo de Dios, el saber o no saber quién es el Mesías, el corresponder o el responder, mejor dicho, correctamente a esa pregunta, implica un compartir el proyecto del Señor. Y lo que cuesta más, compartir su destino. Algo que le revuelve a San Pedro y por eso le increpa a solas. El primero en confesarlo como Mesías y el primero en rechazarlo. Esto es importante recordarlo. Jesús habla a los discípulos, les habla a los discípulos y nos habla a ti y a mí con toda claridad, sin ocultar el sufrimiento. El abandono de sí va unido al seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Es decir, hay que aceptar su enseñanza y hay que aceptar su obra. Hay que aceptar el modo y manera que tiene el Señor de actuar y hay que aceptar el modo y manera que tiene el Señor de padecer por ti y por mí. Es una decisión libre, no es algo que nos obligue. El Señor, todo lo contrario, el Señor nos deja libertad y por eso hemos de estar dispuestos a renunciar a lo que se opone al reino y aceptar pues, los inconvenientes que puede acarrear ese seguimiento, es aceptar ese sufrimiento que supone aceptar ese seguimiento del Señor. Con todo, ahora podríamos volvernos a preguntar nosotros, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es la imagen que nos ha llegado por la tradición? ¿Es esa imagen que vamos revistiendo nosotros con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros intereses? Si queremos ser testigos creíbles, si queremos ser discípulos del Señor, ojalá que nuestra fe contagie, es decir, hagamos que nuestra fe convenza con nuestras obras, con nuestra pasión, con nuestro amor, con una vida que lleve al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un muy feliz domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Hasta luego.